Diálogos poderosos. Con la doctora Nora Ampudia Márquez. Se los voy a poner, si ustedes me disculpan sin faltarles al respeto, como se los pongo a mis chavos en la licenciatura, ¿no? Entonces yo les pongo a mis chavos en la licenciatura. Vamos a suponer que esta es una montaña que vamos escalando, ¿no? Y estábamos aquí cuando nos agarró la pandemia, a punto de llegar a la meta, ¿no? Entonces viene la primera caída, ¿no? 19 punto y tantos, menos 19 punto y tantos, no me acuerdo. La segunda caída, esto es el segundo trimestre del 2020. La segunda caída, 8 punto y tantos, tercer trimestre. Cuarta caída, 5 punto y tantos. ¿Sí me estoy explicando? Hasta que tocamos fondo, ¿no? Nosotros tocamos fondo en el primer trimestre del 2021 y ahí empieza la recuperación. Y entonces, obviamente que dicen, tenemos una tasa de crecimiento del 10, no fue, ya no me acuerdo, disculpen ustedes, hagan de cuenta el 9.5%. Y entonces el presidente dice, vamos muy bien. No, compadre, estábamos aquí. Estamos aquí. No, siguiente trimestre, 5%. Vamos muy bien. No, compadre. Estamos recuperando terreno. Ahorita estamos aquí, a punto de estar donde estábamos cuando se presenta la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación, el incremento en las tasas de interés de los bancos centrales, y entonces vamos a regresar. Entonces, no se dice que hay expansión económica hasta que yo no supere el nivel en el que yo estaba. Aunque me estén dando datos positivos de Producto Interno Bruto. Sí hay crecimiento, pero sobre una base muy baja. ¿Sí me estoy explicando? Sí, la economía está creciendo, sí, pero está en recuperación, no en expansión. Entonces, no hemos llegado a los niveles de empleo que teníamos, no hemos llegado a los niveles de inversión que teníamos, no hemos llegado a los niveles en ciertos sectores de la construcción que teníamos. ¿Sí me estoy explicando? Bien. Habiendo aclarado eso, entonces, el Banco de México con el COVID, desde antes, como la recesión empezó desde 2019, cuando este hombre decidió gastarse los ahorros de los programas para la estabilización de los ingresos presupuestales antes de que hubiera crisis, en fin, ¿qué les cuento? Ya se me olvidó que estaba diciendo. Sí, gracias. Entonces el Banco Central le presta a la banca comercial, le cobra una tasa de interés y la banca comercial nos presta a nosotros. Cuando empezó la recesión, el Banco Central bajó la tasa de interés de 8% y la fue bajando, hasta que llegó a 4%. ¿Sí? ¿Para qué? Para abaratar el crédito, para incentivar el crédito. Sí. Pero la banca no consigue dinero fuera del país. Si Santander no puede hacerlo y va a ser penalizada. Porque la política monetaria se aplica a través de este manejo de tasas de interés y a través de este crédito interno neto, así se llama, que el Banco de México le da a la banca comercial. ¿Muy bien? Sigamos. Entonces, el Banco de México y la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y todos los bancos centrales de las economías más grandes del mundo bajaron las tasas de interés, con la esperanza de que la banca comercial bajara las tasas y con la esperanza de que las personas acudieran a la banca por créditos, pero estábamos en crisis, estábamos en distanciamiento social, no había ventas. El crédito bancario está dirigido por la demanda, la banca no me puede obligar a tomar un crédito, yo debo ir a solicitarlo. Entonces nosotros los economistas decimos que el crédito está dirigido por la demanda, no por la oferta. ¿Sí me estoy explicando? Y resultó que la banca
no prestó. Uno, porque no hubo demanda, y cuando había demanda veía riesgo y exigía más garantías, o incluso hubo muchas empresas a las que les canceló el crédito revolvente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, por ese lado, la política monetaria no funciona. En ese caso es más efectiva la política fiscal, porque si yo doy una tregua fiscal, en automático las empresas tienen flujo de efectivo. Si yo hago lo que se hizo en Estados Unidos de dar un subsidio para mantener la nómina de los trabajadores, en automático no se pierden los trabajos. Entonces, en épocas de crisis, la política fiscal es más efectiva que la monetaria. Pero en México no se hizo nada. Y el Banco de México fue el único que aplicó una política monetaria expansiva con 27 medidas distintas, tratando de incentivar a la banca privada a prestar. ¿Sí voy bien? Bien. Llega la guerra de Ucrania, la inflación se empieza a disparar y entonces el Banco Central dice, ahora hay que subir las tasas de interés. ¿Y me estoy explicando? Y entonces ahorita el Banco de México ya la subió en 10 ocasiones, de 4 a 8.5, y se espera que este jueves la suba a 0.75 puntos base. ¿Qué significa eso? Que ahora, fíjese, la política monetaria es asimétrica, porque si yo Banco Central bajo la tasa, no necesariamente la banca comercial la va a bajar. Pero si la subo, como dicen mis alumnos, a wiwi maestra, ¿no? A wiwi se van a subir las tasas de interés y eso va a encarecer el crédito. Y la industria de la construcción es sumamente demandante de crédito. Entonces, eso no augura buenas señales para la construcción. ¿Sí voy bien? Entonces, esto cayó, el crédito de la banca comercial en el cuarto trimestre del 2021 seguía cayendo, no estaba en números positivos, quiere decir, este muñequito sigue cayendo, ¿sí? Cayó 1.3, cayó 6, cayó 7, o sea, está papas, sigue cayendo. ¿Voy bien? Muy bien. Esto es el saldo en el crédito para la edificación. Aumentó un poco el índice de morosidad, está bajando. Esto fue el crédito vigente. Hay recuperación porque sigue cayendo. ¿Sí me estoy explicando? Pero ya no está aquí abajo, ya está aquí. Hay recuperación, ¿no? Y este es el crédito en edificación para cayendo todavía al cuarto trimestre del 2021, pero ya positivo por parte de la banca de desarrollo, pero está aquí, está recuperando terreno. ¿Voy bien? Entonces, esta es la hoja de balance de un banco central, la Reserva Federal. Esto es el dinero que inyectó durante la crisis subprime. Durante la crisis subprime inyectó, estaba en 925 billones de dólares y pasó a 2.250 billones de dólares. Es decir, inyectó dinero a la circulación, dinero público, dinero físico. ¿Ok? Y esto es el COVID y la invasión. Nada que ver. El incremento en la oferta de dólares es de 4.740.000.567.000 dólares. Es un exceso de dinero en circulación. Y aquí está en conjunto la suma de lo que inyectó la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco Japonés y el Banco Inglés. En conjunto, 25.9 billones de dólares adicionales en una economía que no crece, con la esperanza de que aumente el crédito, aumente el consumo, aumente la inversión, aumente la demanda. ¿A dónde se fue ese dinero? Si la banca no lo prestó, porque dije que es asimétrica. Cuando la tasa baja, no necesariamente presta, pero cuando la tasa sube,
a fuerza suben las tasas de interés, ¿no? Perdón, cuando la tasa baja, la banca no necesariamente baja sus tasas de interés. Pero cuando el Banco Central sube su tasa de interés, la banca a wiwi, ¿se acuerdan? Sube las tasas de interés. ¿Ok? ¿Voy bien? Para enfrentar esta crisis, los gobiernos impulsaron programas de apoyo y subsidios a empresas y familias. No es el caso de México, que fue el país que menos apoyos dio, ¿no? Pero eso hizo que la deuda pública aumentara, porque si no hay crecimiento económico, no hay IVA, no hay ISR, no hay recaudación. Como no recaudan, tienen que endeudarse. ¿Cómo se endeudan? Emitiendo bonos de deuda pública que compran los bancos porque les sobra dinero. ¿A dónde se fue el dinero? ¿No? Y no solo eso. Por eso vimos, los bancos serían tarugos si dejaran el dinero en la caja fuerte. Lo tienen que mover, ¿no? Y entonces se fueron a los mercados bursátiles y por eso veíamos el índice de precios de la casa de bolsa, ¿no? En máximos históricos con una industria detenida. Y por eso vimos las criptomonedas llegar a los $67,000. ¿Me estoy explicando? ¿Y qué es una criptomoneda? Nada. Aire. ¿Y qué genera una criptomoneda? ¿Empleos? ¿Producción? ¿Riqueza? Nada. ¿Y qué tal contamina? Por la cantidad de energía que usa. Todo lo que consume Holanda en un año minando criptomonedas, contaminando con huella de carbono, sin generar nada, convenciendo a un tarugo que la compre más cara de lo que yo la compré, porque eso es todo el juego. Yo la compré barata y ahora te la vendo cara, y tengo que convencerte, y como va subiendo, pues sí hay que comprar, porque sí da, ¿no? Y ahí vamos a comprar. Bueno, yo no, pero ahí va la gente, sin saber que el 80% del mercado de criptomonedas lo manipulan 7 empresas. Entre ellos Tesla. ¿Y cómo lo manipula Tesla? Con tweets. Cuando Elon Musk dice, las compra baratas y luego saca un tweet. Tesla va a aceptar criptomonedas para comprar autos. Y el otro güey por acá. Y luego dice, ¿qué creen? Ya las vende caras y luego dice, ¿qué creen? Siempre no. Y ahí están los tarugos. ¿Compramos? Nada. Es como cuando regaño a mis alumnos cuando compran pantalones rotos. Se los venden como nuevos, carísimos, están rotos y contaminan como no tienen ni idea. Así les digo, googleen lo que cuesta en contaminación hacer que ese pantalón roto que compraste sea roto. Recomendación, vete al Tianguis del Sol, cómpralo de segunda mano, usado, súper barato y roto de todas maneras. Y ya no contaminaste. Y no te vieron la cara vendiéndote un pantalón roto bien caro. Me da coraje, los ando regañando y luego se queda, porque pobrecitos todos llevan pantalones rotos. Ok, así es esta maestra. Ok, entonces, ¿qué pasó? No recaudaban, como no recaudaron, se endeudaron y la deuda aumentó al nivel más alto de los últimos 50 años, ¿no? Hoy la deuda es 256% del PIB y solo el 40% es pública y el resto es privada. Aquí está cómo aumentó la deuda de los privados y aquí está la deuda pública.
Esto es lo que aumentó la deuda privada y ahorita están subiendo las tasas de interés. Entonces viene una crisis fiscal, ¿no? Porque la deuda cada vez sale más cara y cada vez hay que ofrecer tasas de interés más altas para poder cubrir mi déficit fiscal en un momento en que vamos otra vez hacia recesión y necesito ingresos, pero ya no hay espacio fiscal. Ya no, el espacio fiscal es la diferencia entre lo que ingresó y lo que gasté. Si ingresa más de lo que gasto, hay espacio fiscal. Si gasto más de lo que ingresa, hay deuda. Entonces, los gobiernos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, esos son la banca. Los gobiernos de cada país no tienen espacio fiscal para afrontar la recesión que viene. ¿Me explico, Federico? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, desde marzo del 2020, los gobiernos han gastado 16 billones de dólares en soporte fiscal. Eso ha generado los déficits fiscales más altos de la historia y esa deuda pública se va a mantener alta. 2022, 2023, 2024. No se espera que esa deuda pública baje. Y este pronóstico se hizo en octubre del 2021, antes de la invasión. Acá, ¿no? Sí, octubre del 2021. Antes de la invasión. Ok. Entonces, esto es las tasas de interés, como las han tenido que subir los bancos centrales, los gobiernos, para poder captar deuda y seguir financiando ese déficit. Así de poquito, ¿no? ¿No? No hay espacio fiscal, 60% de los países están en situación crítica o a punto de caer en sobreendeudamiento. 26 de julio del 2022. Esto es lo que se espera, que se mantengan los déficits fiscales. No bajan. ¿Sí me explico? No bajan. No van a bajar. Esto ya esto todavía no incluye la invasión. Abril del 2022. La invasión fue en febrero, ¿verdad? Entonces sí, porque fue el 24 de febrero. Entonces sí, ya incluye. Ok, entonces, sin guerra, ¿cuáles eran las broncas que se nos venían? ¿No? Sin guerra, incumplimiento de pagos, fuga de capitales, austeridad fiscal, bueno, ya en México se llama pobreza franciscana. ¿Pobreza qué? Franciscana. Inflación mundial y restricción monetaria por aumento en tasas de interés, ¿no? Entonces tenemos una alta probabilidad de recesión con inflación y a eso se le llama estanflación, ¿no? Estos son los rendimientos de los bonos soberanos, que es la deuda del gobierno, ¿no? Que están superiores al 10% en casi un tercio de las economías de mercados emergentes, ¿no? Entonces, la guerra ha tenido un alto costo inflacionario, ha desacelerado la economía. Estas eran las perspectivas que tenía la OCDE de crecimiento mundial en diciembre del 2021 y esta es la que acaba de sacar en septiembre del 2022. Bajan las perspectivas, ¿no? Esto es el crecimiento. Ojo. Quiere decir que estamos avanzando más lento para llegar al nivel que traíamos. No estamos diciendo que estamos aquí arriba y voy más arriba. No. No nos confundamos, ¿no? Entonces, ahora, la inflación. Jamás en mi vida, y ya no me cuezo al primer hervor, había visto tantos problemas al mismo tiempo.
esta inflación tiene que ver con el calentamiento global. Tiene que ver con sequías, con inundaciones, con granizadas. Por si no lo sabían, México está en emergencia hídrica. Jalisco no. Pero todo el norte de la... Ahorita traemos un pleito con Estados Unidos por cómo se va a distribuir el agua del río Bravo, que es lo que hace frontera y que es un poco para allá, un poco para acá, ¿verdad? Traemos un pleito grave porque no hay agua suficiente. El río Rin, el Yangtze en China y en Noruega, a un paso del círculo polar ártico, los niveles de agua en los ríos están tan bajos que hasta asomaron unas cabezas en el río Rin que dice, si tú ves esta cabeza, prepárate para sufrir hambre. Que esas cabezas se metieron hace 500 años. Sí me estoy explicando, o sea, tenemos emergencia hídrica mundial. Les suplico, no laven los coches a manguerazos, aunque Jalisco no tenga ese problema. Porque de Chapala se reparte río a Guanajuato, se reparte río agua a otros estados. ¿Voy bien o me regreso? No laven los coches a manguerazos, no laven la banqueta a manguerazos, trapito y cubeta. Y si llovió, no rieguen el pasto. Es que vivo en un coto que tiene riego automático. Llueve y a las 10 de la noche se abre el riego automático. Dices, no manches, ya llovió, tarugo. ¿Qué necesidad de seguir desperdiciando agua potable? En fin, ya se los agradecí, no compren pantalones rotos, no desperdicien agua. Eso, luego el incremento en los precios de los energéticos, pues por la guerra, ¿no? Porque Rusia es el segundo exportador mundial de petróleo, mira, nada más, ¿no? De gas natural le provee el 40% a Europa, Alemania está a punto de entrar en recesión, la Gran Bretaña, por eso renunció Boris Johnson, ¿no? Estados Unidos en recesión técnica, ya 2 trimestres consecutivos con caídas, o sea, Estados Unidos estaba aquí y paz, ¿no? Ya 2 trimestres consecutivos con caídas. ¿Para qué les cuento? La depreciación del tipo de cambio, cuellos de botella, transición energética, porque pasar de hidrocarburos a energías verdes, pues, hacer paneles solares requiere metales escasos y caros. Hacer pilas requiere litio. ¿Sí me estoy explicando? Estos metales son raros, son escasos. Entonces, incluso la transición energética está generando inflación. Nos está costando. La escasez de mano de obra y lo que ya les dije, el exceso de oferta monetaria mundial, de forma que los pronósticos... ahí voy otra vez, clase economía. Hay una tasa de inflación que se considera natural. La tasa natural de inflación es el ajuste normal que tiene un mercado a la hora de negociar precios. El mercado somos nosotros negociando precios. Más vara, déjamelo más vara, no seas gacho, ¿no? Ese es el mercado, nosotros, negociación. Así que los precios normalmente suben y bajan todos los días según las negociaciones y deben subir y bajar. No, una inflación cero sería un suicidio, porque entonces estás manteniendo los precios fijos, no va a haber ajuste, no va a haber negociación. Entonces los bancos centrales de economías desarrolladas dicen, wow, aquí me hundo, estoy muy pesada o esto está muy aguado. Los bancos centrales dicen, la tasa natural de inflación es del 2%. En México es del 3%. Ok, tasa natural de inflación. ¿Me explico? ¿Cuándo voy a volver a la tasa natural de inflación? ¿El año que entra? Olvídalo. En el 2024 depende.
¿Y de qué depende? De que acabe esta guerra. Pero hay un loco detrás que está arrestando a los jóvenes porque no quieren ir a la guerra, que piensa usar armas nucleares cuando sabemos que puede generar un desastre planetario. Hay locos detrás por los que la gente votó. Bueno, no se puede. ¡Ay, Dios santo! ¿No? Ok. Esta es la tasa natural de inflación y esta es la proyección de inflación para el 2023. En todos los países, salvo Japón, por arriba de la tasa natural. ¿Y por qué en Japón no? Porque pobres japoneses, ellos vivieron deflación. Así que hoy están muy contentos de por fin tener una tasa del 2% de inflación cuando tenían deflación, caídas en precio. Y las caídas en precio son muy malas. La deflación es peor que la inflación, porque ¿qué supone la deflación? Que en el mercado el precio cae, pero el costo de producción no. Y entonces quiebran las empresas. La deflación destruye producción. ¿Sí? Y entonces Japón había vivido un periodo bastante largo por debajo de la tasa natural de inflación, bastante largo, como 10 años. Y hoy que ya tiene una tasa natural de inflación, pues están contentos, están felices, ¿no? Ok. Y para contener la inflación, pues esto es lo que el Banco de México ha subido la tasa objetiva, así la bajó desde la recesión del 2019 con el COVID, la dejó en 4 y ahorita por la inflación la ha subido. Y así como Banco Central de México, pues todos los bancos centrales. Y aquí está lo que le ha subido la euro. No. Tasas de interés de política, ¿sí? No, de este lado, lo que ha subido la euroárea, el Reino Unido y los Estados Unidos de este lado. Y esto lo que le ha subido Brasil, lo que le ha subido México, Sudáfrica y la India. Todos. Ahora, aquí los economistas vemos otro problema, ¿no? Cuando todas las tasas de interés, cuando la mayoría de los bancos centrales a nivel mundial suben las tasas de interés, el crédito se encarece en todo el mundo, aquí y en Estados Unidos. ¿Sí me estoy explicando? Y eso hace que la demanda mundial cae y que por lo tanto la probabilidad de una recesión en México aumente. Porque se desacelera Estados Unidos, voy a exportar menos, van a venir menos turistas, van a mandar menos remesas, va a llegar menos inversión extranjera directa, porque ellos tienen las mismas broncas. Y Alemania tiene las mismas broncas. E Italia tiene las mismas broncas. Oye, e Inglaterra tiene las mismas broncas y se les murió la reina. Aparte. ¿Sí me explico? Variables negativas, como dije, Estados Unidos está en recesión técnica, 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Tenemos este problema de la controversia por el TEMEC, violación por la ley eléctrica, negativas para permisos para actividades en el sector energético, prórroga Pemex para que use azufre, para permitir que en el diésel haya mucho azufre, lo que genera más calentamiento global. Y si perdemos esta controversia, Estados Unidos nos puede poner aranceles por entre 10,000 a 30,000 millones de dólares. Y nos lo va a poner donde más nos duela. ¿Y dónde nos va a doler más? Industria automotriz, aguacate, berries, huevo, carne de cerdo, carne de res. Ay, voy bien. Ok. Hay incremento en las tasas de referencia, hay esta inflación mundial, hay ajustes, hay mucha volatilidad. Cayeron mucho las bolsas de valores con los anuncios de Gran Bretaña sobre su programa de recuperación económica. ¿Por qué?
porque van a aumentar el déficit fiscal, cuando de por sí ya los déficits fiscales están muy altos, las tasas de interés están subiendo y uno piensa, pues, ¿en qué está pensando esta mujer que acaba de quedar como primer ministra después de la renuncia de Boris Johnson, ¿no? Hoy continúa la escasez de chips, está la contrarreforma, hay presión fiscal y Moody's anticipa que México caerá en recesión otra vez en 2023. Es decir, que ya estábamos aquí y ahí vamos otra vez, ¿no? Rusia recortó el suministro de gas, el precio se disparó, está el calentamiento global y esto es la última proyección que acaba de sacar la OECD sobre el crecimiento económico y la diferencia. Lo que estimaba, ¿no? Estas son las proyecciones en el ínterim, así le llama él. Entonces, este año dice que vamos a crecer 2.1, el año que entra dice que creceremos 1.5, pero Bank of America dice que vamos a crecer 0 y Moody's dice que vamos a estar en recesión. Total que la Secretaría de Hacienda, pecando de optimismo, dice que vamos a crecer un 3%, y como se observa, pues es la más optimista de todos. ¿Cuál es el problema cuando Hacienda se equivoca y se vuelve muy optimista? El problema es que Hacienda está hoy tratando de definir lo que va a gastar el año que entra, está construyendo su presupuesto. Entonces dice, si yo crezco el 3%, pues va a haber aumento en la recaudación de impuestos, va a haber masiva, voy a poder gastar más. Pero si no, ¿con qué ojos, mi querido tuerto, vas a pagar los salarios de los burócratas, las pensiones de los adultos mayores, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, tu estadio de béisbol? ¿Me explico, Federico? Entonces, desafortunadamente, no sé de cuál fumó el secretario de Hacienda. El Banco Mundial nos da 1.9, BBVA 1.6, Banxico 1.6, la OCDE 1.5, Citibanamex 1.2, el Fondo 1.2, Banorte 1 y Bank of America 0, ¿no? Pues está muy optimista. Luego él dice que la inflación va a ser del 3.2, cuando el Banco de México está diciendo que va a ser del 4, y el Banco de México pues es el que se encarga de combatir la inflación. Entonces, ¿qué no te has puesto a platicar con la gobernadora del Banco de México? ¿Que no hay comunicación? ¿No? No. Triste, ¿no? Luego dice que el tipo de cambio va a estar en 20.60 y Banco de México dice que 21.19. Dice que los CETES van a estar en 8.5 y Banco de México dice 9.12, ¿no? Y ahí nos vamos. Luego dice, ay, ¿qué hice? ¿Dónde está? Me la tragué, no importa. Les había puesto la producción de petróleo. Dice que vamos a producir 1.82 millones de barriles cuando estamos produciendo 1.62 millones diarios. O sea, que por donde yo le busqué al documento de criterios generales de política económica, peca de optimista. Y les decía a mis alumnos, es como decir, como el año que entra me van a contratar y me van a pagar 30,000 pesos, pues voy a comprar mi coche de una vez. ¿Me explico? Y con eso es todo, muchas gracias, y quién sabe qué hice, ya se fue. Gracias, no sé si tengan alguna duda.